Hola, hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? ¿Se ve? ¿Cómo están? Hola, Vale, hola, Perla. Wow, qué harta gente entró. Estaban atentos, parece. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos esperando al Seba, ahí está llegando. ¿Se escucha bien? ¿Se oye bien? A ver si se conecta Sebastián. Wiki Seba aquí. Hola, Hola, Seba, ¿cómo estás? bien, bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Ah, lo voy a subir el volumen a mi celular. Ahí sí. Ahí ¿Se sí. escucha bien? Se escucha súper bien, sí. Bacán. Franzo, saluda a Talca. Ahí está llegando harta gente. ¿Cómo has estado, Seba? ¿Cómo vas en Sí, la hoy día va a ser cuarentena? una a las que se ven en Alma. Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien también. Aquí Sí, pues sobreviviendo todavía la no les cuarentena. cuento de lo que vamos a hacer hoy día. Hoy día Wikiseba nos va a Vale. hablar más de lo que él sabe que de lo que sabemos nosotros, así que vamos a aprender todos junto a él de las criaturas de Alma, de lo que vive cerca de Alma, aparte de astrónomos, de Homo astrónomos, aparte de los Homo Exacto. astrónomos. Entonces, nada, pues mientras los amigos se van conectando y qué sé yo, podemos comentar algunas cosas. Por ejemplo, que tenemos la Lorna, jaja, esta está chora, la Lorna creó una isla de Alma en Animal Crossing, para los que juegan Animal Crossing. Está Ah, qué divertido buen eso. dato. Sí, 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 sí. Es Yo entretenido no me y he va a comprado estar ahora Animal visitable la Crossing. isla. Y como el domingo es el Día del Patrimonio, va a estar visitable la isla aparentemente. Así que, Ah, mira qué genial. sí. No, muy Solo por entretenido. eso voy a comprar el Animal Crossing. Oye, démosle, po. Yo creo, ¿no? Vale, Así que yo voy vale, a ir sí, mostrando, como simplemente siempre, partir. lo que me mandó el Seba. Y, y ¿cómo se llama? Y tú ahí me vas diciendo cuándo avanzo, cuándo no, y qué sé yo. Vamos a hablar, perdón, vamos a Sí, hablar sobre qué, sobre animales, plantas, insectos, sobre flora y fauna de Alma. flora y fauna en general. Hola, Danilo. Excelente. Súper, súper. Oye, así que ahí cualquier cosa van por el chat, vamos interactuando también. Eso me faltó. Dame un segundito que se me faltó tener abierto acá el chat para poder ayudar. Ahí sí. Ya. Vale. Ahí está. Las criaturas de alma. Sí, justamente. El día de hoy les voy a conversar un poquito sobre la flora y fauna que podemos encontrar cerca del Observatorio ALMA. Y bueno, buscando en internet distintas imágenes, encontré esta que me gustó harto, que es justamente un zorrito, un zorro culpeo, y al fondo se ven las antenas de ALMA. Entonces, encontré espectacular esta imagen justo para esta charla del día de hoy, donde vamos a ver distintas especies que podemos encontrar si es que algún día van de visita al Observatorio ALMA, por ejemplo. También estén atentos de lo que hay alrededor de ALMA, que hay mucho, mucho por ver, la verdad. Ya, simplemente de los cientos de especies que hay, incluí algunas. Y vamos a partir con, siguiente diapositiva, con tal vez una de los seres que pasan más desapercibidos, que son las plantas. Y bueno, hay una imagen de una de las antenas de ALMA siendo transportadas y como lo pueden ver alrededor hay vegetación, o sea, hay seres de los que le llamamos plantas que están viviendo ahí cerca de ALMA. Entonces vamos a partir con algo primero que pareciera muy sencillo, pero no lo es tanto, que es definir qué es lo que es una planta. Uno dice, ah, estos son animales y estos son plantas, pero no es tan así. Normalmente alguien pensaría que planta es algo que está quieto y ya, y pues hay muchas plantas que se pueden transportar, se pueden desplazar incluso. Entonces, ¿cómo definimos una planta? Es un organismo que hace fotosíntesis, un proceso por el cual transforma la energía lumínica en un tipo de energía química que se llama química orgánica, que se llama glucosa, ¿ya? Hacen azúcar directamente. O sea, las plantas son aquellos seres vivos que pueden fabricar su propio alimento. Claro, uno diría, pero las algas también hacen lo mismo. La diferencia es que las plantas tienen órganos para poder hacer eso. Son estructuras mucho más complejas que lo que puede ser un alga. Entonces, siguiente diapositiva, vamos a partir viendo la primera planta que puede ser
común que podamos encontrar por los sectores del altiplano y cerca de Alma, que es el algarrobo. Yo creo que todos alguna vez han escuchado la palabra algarrobo, eso quiere decir que es un árbol directamente, y de tipo de leguminosa. En palabras sencillas, es una legumbre, como lo puede ser como el poroto, la arveja, o como lo dicen aquí en México, que sería el frijol y el chícharo. ¿Qué pasó? Oye, Seba, vamos déjame, voy a tratar de hacer un cambio en la conexión porque están reclamando que las diapositivas no están viendo bien. Voy a ver si yo tengo dos redes acá, Ah, si me vale, vale. cambio de red, a lo mejor se ven mejor. ¿Ya? Espero que no se Vale, corte, si se vale, corta vale. partimos al tiro de nuevo, ¿ya? Ahí Entonces, volví. les pido un poquito de paciencia mientras se arreglan los problemas técnicos. Saludos, Danilo. Hace tiempo que no te veía. Saludos, Miranda también. Hola Miranda, ¿cómo estás? Ya, ¿está corriendo entonces? Sí, a ver si ahí cuéntanos si se ve mejor, vamos Sí, sí, se ve incluso más nítida la imagen. Ya, ya. entonces vamos a continuar. Les hablaba de que estábamos conversando un poquito de lo que son los seres que están cerca del observatorio ALMA, seres vivos, y dentro de eso está el algarrobo, que es un árbol leguminoso. ¿Qué quiere decir eso? Que es una legumbre, como lo puede ser, como le decimos en Chile, poroto o arveja, o como lo dicen acá en México, el chícharo y el frijol. ¿Ya? Eso sería el algarrobo, sería pariente de este tipo de plantas. Y justamente su fruto se llama algarroba. Eso es algo muy común en las plantas, que el fruto tiene el mismo el nombre femenino del árbol. Por ejemplo, manzano, manzana, naranjo, naranja. Entonces, la misma lógica, algarrobo, y la vaina, parecida a una vaina de porotos, se llama algarroba. Normalmente estos árboles no pasan entre 5 a 7 metros de altura, pero se pueden encontrar algunos especímenes de más de 10 metros de altura y tienen mucha resistencia a la sequía. Ustedes saben que San Pedro de Atacama y todo el sector donde está Alma es un sector que es una estepa que está sobre el desierto, o sea, es un sector muy seco. Y por lo mismo, los seres vivos que viven en estas condiciones tienen adaptaciones a distintos tipos de cambios, ya sea exceso de temperatura, exceso de salinidad, y en este caso, como el algarrobo, soporta la sequía. Entonces, siguiente diapositiva. Este que estamos viendo en este momento se llama chañar. Ya hay otro nombre común que le llaman sofaique, pero el nombre más común que vamos a encontrar en Chile es directamente chañar. Es un árbol también de tipo leguminoso, también es una legumbre, que tiene flores de color amarillo. Por eso se da este aspecto entre el color café normal del árbol, más las flores amarillas, da como un café amarillento, un amarillo medio seco de aspecto. También, al igual que el algarrobo, puede llegar a 10 metros de altura y tiene un tipo de miel específica con la cual hacen la miel de arrope de chañar, que es una de las comidas que se pueden encontrar cerca de esos sectores donde hay chañares justamente. Y puede soportar, aunque no lo crean, desde menos 30 grados bajo cero hasta 40 grados de temperatura. O sea, es un árbol hecho para soportar tanto condiciones desérticas como de la estepa andina donde está Alma. Siguiente diapositiva. Esta Mm. sea muy común para todos los que están en Chile, del norte de Chile específicamente, que es la rica rica. Que si la prueban en té, de verdad es bastante rico. Es es delicioso. Es delicioso y es una planta aromática. Eso quiere decir que tiene un olor muy característico, como por ejemplo, cuando uno piensa en planta aromática, piensa por ejemplo, en el romero, en la menta. Eso quiere decir que sea una planta aromática. La rica rica también tiene su propio aroma ahí a hierba que dan ganas de sacarle y meterle a un tecito. De Puede hecho, llegar a 1 metro de altura, aunque la mayoría no van a pasar más allá de 50 centímetros, y se habla de supuestas propiedades medicinales. ¿Por qué digo supuestas? Porque si bien las culturas indígenas del sector de la segunda región lo usan para poder curar ciertos malestares, no hay realmente estudios todavía que demuestren esto. O sea, está en duda, no estoy diciendo que no sirva medicinalmente, sino que está en duda. Aunque sí se sabe de que si bien no va a ser tan mágica pseudociencia como que te cure el SIDA o el cáncer, pero sí tiene algunas reacciones en lo que es el sistema digestivo. Ya, y oye, la puede tomar comúnmente en té, pero en Chile la echan al pisco, y tuve la oportunidad justamente cuando fui a visitar Alma, en San Pedro, entré a un restaurante donde pedimos, entre todos los que estábamos ahí, que era Miranda, Luna Durano y
Silvana de Anima Hop, que también trabaja a veces con Alma. Probamos el pisco de Rica Rica y sí era rico ese pisco. Sí, de hecho Y, puedo agregar que es bien tradicional que cuando estamos en el sitio y bajamos a San Pedro, ¿Ya? porque podemos bajar en las tardes un ratito siempre a San Pedro. No, uno no baja todos los días, pero cuando todos los días hay un transfer que te lleva y te trae de vuelta, y es bien como clásico que ahí uno se toma un pisco sour con Rica Rica. Sí, sí, sí. Yo creo que cualquiera que va a San Pedro o a algún sector similar tiene que sí o sí ir a probar el pisco sour de Rica Rica. Sí. Y otra cosa que es muy abundante, si bien para los que viven, por ejemplo, en la ciudad de Antofagasta van a decir, pero si yo voy a comprar al supermercado Rica Rica, bueno, no al supermercado, al mercado, voy a comprar Rica Rica y me sale súper caro, pero eso es porque es más común entre más altura hay. Por ende, llegando a los sectores de San Pedro, pero está repleto en el paisaje de Rica Rica, así que es una planta súper abundante. Aunque se tiene desconocimiento un poco sobre su estado de conservación. No podría decir de que no está en peligro de extinción, pero tampoco podría decir lo opuesto. Entonces, siguiente diapositiva. Esta planta, yo creo que ustedes la conocen, hay muchas variedades, así que voy a hablar de manera general de ellas. Se llaman cactus o cactáceas, son los nombres comunes que tienen. Y justamente es el nombre de una familia completa de plantas que originalmente eran árboles que se modificaron. Se han adaptado tanto, tanto al desierto que sus hojas son espinas. Y eso es para defenderse de depredadores. ¿Por qué? Porque todos los depredadores que andan por ahí cerca del desierto o la estepa quieren comerse un cactus porque almacenan mucha, mucha agua. Los cactus, un dato interesante que tal vez pocos saben, es que son americanos. O sea, no podemos encontrar cactus en otros continentes que no sea el continente americano. Toda América, desde extremo a extremo podemos encontrar cactus, pero no hay en otros continentes, con excepción de una especie que sí la podemos encontrar en África. Una de las hipótesis que se ha formulado de eso es que son aves que han comido acá en América cactus y las semillas las llevan en el intestino, llegan a África por migración de aves, las caquitas caen en tierra africana, en desiertos de África, y han germinado y han salido cactus allá. Pero los cactus nacieron y evolucionaron entre 30 a 40 millones de años atrás en América. Así que son casi exclusivamente americanos y es una de las plantas que más podemos ver en los ambientes cercanos a San Pedro y a Alma. Seba, Sus flores te puedo son... hacer una pregunta entre medio? Sí, sí, sí. Y porque dijiste que las aves se lo llevan a África. Sí. Esa es Y una de las entonces, hipótesis. claro, y entonces querría decir que ¿cuántos días se demora un ave en llegar de Chile a África? Depende del ave, en realidad. Algunas se pueden demorar meses según los recorridos migratorios que hacen, porque no es que hagan una línea, sino que a veces se desvían de su camino. Pero las semillas como tal tienen mucha resistencia, o sea, no van a eclosionar hasta que no encuentren las condiciones. Por ende, esa semilla puede germinar años después de que el No, cactus... claro, pero el tema es cuánto tiempo está en el tubo digestivo del Ah, pájaro. no, poco tiempo. Por eso yo creo que el patrón no se ha dado con tanta frecuencia y solamente una especie en África. Porque Ya, normalmente el ave la va a digerir o va a botar las semillas en otro lado que no va a alcanzar ni siquiera a salir de América. El intestino de ya, un ave es corto, así que van al baño rápido. Así que tendría que haber sido un ave que, si es que ocurrió de esa manera, que migró de golpe entre América y África. ya. Perfecto. Obviamente se pueden elaborar muchas más hipótesis, como por ejemplo transporte de parte del ser humano o aves que el humano también transportó. También puede ser. Pero normalmente las aves son famosas por hacer que las plantas colonicen nuevos continentes. Perfecto. Ya, otra cosa característica de los cactus que tiene flores únicas. Eso quiere decir de que sacan una cada cierta cantidad de años y con esa flor se las arreglan para reproducirse, no sacan muchas. Y a veces esas flores son bueno, en la mayoría de las veces esas flores son hermafroditas. O sea, son flores que son macho y hembra al mismo tiempo. O sea, incluso se pueden autofecundar, aunque normalmente el cactus va a evitar hacer eso y va a tratar de juntar flores de distinta planta para que ambos se fecunden. Pero sí hay algunos casos de algunos cactus que sí son macho y hembra separados, pero en su mayoría van a ser hermafroditas. Y todos los cactus tienen demasiada resistencia a ambientes secos, a climas secos. Y una de esas adaptaciones, como les contaba, es tener mucha cantidad de agua en el interior. Por eso cuando hay personas que se pierden en el desierto, rompen cactus para beber agua de adentro, ya que son ricos en cantidad de agua.
Eso, siguiente diapositiva. Y voy a tratar de ir justamente porque no me he concentrado mucho en el chat, ir respondiendo entre medio algunas preguntas. Por ejemplo, Jania dice, ¿es recomendable tener un cactus en las zonas frías? Por ejemplo, en el sur. Un cactus también tiene resistencia a una zona fría. Lo que pasa es que tienen resistencia a zonas secas, pero ciertas zonas secas pueden ser muy frías. El caso, por ejemplo, del altiplano. El altiplano a veces está pero despejado, no cae ni una sola gota de agua y hace un frío terrible. Así que sí pueden tener también resistencia a temperaturas frías. Ahora eso no quiere decir de que si uno cría un cactus lo puede criar en cualquier condición. Igual también necesitan ciertos cuidados como no darle exceso de agua, tenerlo con cierta cantidad de luminosidad y no tan encerrado, etcétera. Depende también de la especie del cactus. Entonces, si alguien va a adoptar un cactus, porque se pueden adoptar igual que los animales las plantas, fijarse en qué especie es y averiguar bastante sobre ellos antes de llegar y cuidar uno, porque también son seres vivos, así que también hay que cuidarlos. ¿También se denominan extremófilos? Sí, serían plantas extremófilas los cactus, porque soportan temperaturas altas y algunos ni siquiera las soportan, sino que están adaptados a esas temperaturas. Entonces, ahora les voy a hablar de otra planta que se llama el ichu, que yo creo que la han visto y uno normalmente le dice, mira los arbustitos que están en el camino, que son estos típicos matorrales que andan por ahí, y que muchos de estos se vuelven estas bolas pancráceas que son lo que le llaman vulgarmente arbustos rodantes, que están vivos por si acaso, llevan las semillas, por eso ruedan por el desierto. Entonces, podemos encontrar estos pastos en todo el altiplano andino, ¿ya? O sea, están por toda la parte de la cordillera de los Andes. Y no solamente eso, sino que los podemos encontrar desde México hasta Chile. Imagínense la cantidad de kilómetros donde los podemos encontrar. Toda Latinoamérica tiene ichu. ¿Ya? Normalmente que el nombre ichu no es tan común. Pueden medir máximo 180 centímetros de largo. Y soportan climas andinos, o sea, cercanos a la cordillera, arena, o sea, pueden crecer en la arena directamente por los desiertos, y sectores pedregosos, o sea, salen entre medio de las piedras también. Es una planta que se adapta casi a cualquier ambiente. Si me sé las propiedades del algarrobo, no, lamentablemente no las tengo en mente en este momento, pero las puedo averiguar y las puedo poner en una historia de Instagram. Igual hay que tener cuidado con las propiedades de las plantas, como les decía, porque muchas propiedades se asumen, pero todavía no hay investigación en el tema, como pasa en el caso de la rica rica. No hay muchos científicos interesados en investigar realmente las propiedades de la rica rica, y en este caso del algarrobo, voy a averiguar bien si es que hay alguna propiedad que esté demostrada. Siguiente diapositiva. ¿Ya? Obviamente, no solamente vamos a encontrar plantas cerca del Observatorio ALMA, sino que también vamos a encontrar animales. Y igual que las plantas, pareciera que definir animal es algo muy sencillo, pero no lo es. Alguien podría decir, un animal es un ser vivo que se desplaza, pero hay vegetales que se desplazan. Y alguien podría decir, pero entonces los diferenciamos de los seres que están estáticos, quietos, como las plantas. Pues hay animales que son sésiles, que están fijos en una roca y no se mueven. Entonces, ¿cómo distinguimos un animal de lo que no es un animal? Va a sonar un poco complicado, pero es por su estado embrionario que se llama blástula. Y una blástula es una división del embrión, una división específica que solamente le ocurre a los animales, no le ocurre a otro tipo de ser vivo. Y hay una excepción a la regla que son los poríferos, ustedes lo conocen por las esponjas de mar como Bob Esponja, que no tienen ese estadio, por eso hay una discusión si considerarlos o no animales, aunque sí hay casi un 100% de seguridad de que son los antepasados de los animales, por eso cumplen otras características similares. Pero un animal, digamos, lo vamos a reconocer no visualmente, sino por un estado embrionario. Más allá de eso, claro, un animal lo podemos reconocer porque son los más cotidianos que vemos tal vez en nuestra vida o lo que más reconocemos, ya que nosotros mismos también somos animales. Entonces, siguiente diapositiva. Y vamos a partir con uno de los animales que más me gustan. No tuve nunca, tengo que ser honesto, no tuve nunca la posibilidad de ver uno en estado silvestre, aunque sí los pude escuchar, hacen como un silbido. Esta es la vizcaya del sur, y alguien va a decir, pero si estamos hablando del norte, lo que pasa es que la vizcaya del norte es de Perú hacia arriba, y la del sur es de Chile hacia abajo. Así que la vizcaya del sur está en el norte de Chile también. Y también está en el sur de Chile. ¿Ya? De hecho, está en toda la franja de la cordillera de los Andes. La vizcacha es un roedor, o sea, es un animal que roe con los dientes, y es de una familia llamada chinchillidos. Esos son los parecidos a chinchilla. De hecho, la chinchilla es el pariente más cercano de lo que es una vizcacha. ¿Y cómo reconocemos una vizcacha? Porque es una chinchilla que parece conejo.
visualmente. Tiene orejas largas, su cara es similar a la de un conejo, pero no es un conejo. Los conejos no son roedores, los conejos pertenecen a un grupo llamado lagomorfos. Y las vizcachas sí son roedores, o sea, son más cercanos a un ratón que a un conejo. En el caso de la chinchilla, como le decía, más cercanos a una, o sea, en el caso de las vizcachas, más cercanos a una chinchilla. Su pelaje es grueso para poder soportar el clima de la estepa andina y es suave al mismo tiempo. Si tuviese la posibilidad, pero no lo intenten, por favor, porque son animales silvestres, hay que dejarlos tranquilos. Pero si uno los lograra tocar, son suavecitos. Ya, o sea, su pelaje es grueso, pero muy suave. Y ahí Danilo pone que son ardi canguro conejo. Sí, tienen hartas características de otros animales. A eso en biología se llama evolución convergente, cuando evolucionas características de otros grupos que no son parientes tuyos. Entonces, la vizcacha tiene varias características que visualmente se parecen a los de otros animales. Entonces, como les decía, puede habitar en todo Chile y si bien su pelaje es grueso y suave, la cola no, la cola es dura. ¿Ya? Y eso es porque también son bastante cercanos a otros animales que endurecen mucho la parte de la cola. Sus patas solamente tienen 4 dedos, y no 5 como es el caso de nosotros. Y se alimenta de ichu, justamente la planta que habíamos visto hace algún momento. Es su principal alimento, el de las vizcachas. Ahí, si ustedes quieren, me hacen alguna pregunta de vizcacha mientras pasamos a la siguiente diapositiva. Porque yo sé que los animalitos tienden a llamar más la atención o generan más preguntas a veces. Se ve como marsupial, se parece, evolución convergente, pero realmente es un euterio, que es el nombre de los mamíferos que no son marsupiales, y es un roedor. Tenemos a este, que se llama tuco tuco. Ya es un roedor que es muy cabezón, ya su cabeza es mucho más grande que su cuerpo, que es más alargado. También lo mismo, pertenece al orden de los roedores, igual que la vizcacha, pero su suborden se llama estricomorfos. ¿Qué es lo que es un estricomorfo? Piensen en castores, en marmotas, en el coipo, que es un, muy entre comillas, castor chileno, porque no es un castor. Son parientes todos esos animales, y una característica muy común de estos animales, que son medios similares a los castores y los castores, es que tienen dientes amarillos. ¿Ya? El tuco tuco tiene dientes amarillos anaranjados. ¿Cómo? Ah, pensé que habías hablado. Son subterráneos, eso quiere decir que viven bajo tierra. Yo nunca tuve la oportunidad de ver un tuco tuco directamente. Y son herbívoros, comen plantas. Entonces, si los ves afuera es porque salieron a buscar plantitas. Ah, están diciendo que quieren que responda una pregunta de alguien llamado Raúl, que se nos debe haber pasado. ¿Qué ventaja les da una cola dura? Normalmente es para el equilibrio, y otra porción depredador los muerde. Una cola dura es bueno para que un depredador te muerda, porque cuando te persigue lo primero que va a tratar de pillar es la parte que queda hacia el depredador, en este caso sería la cola. Ese es un motivo. Y el otro es porque golpean con la cola, o sea, la usan también para defenderse directamente. Y un coletazo de una cola dura, pues funciona. Ese es el motivo de esa adaptación. Ahora el siguiente. No se lava los dientes. No sé si se los lava, pero solamente sus dientes tienden a ser de ese color. Ah, si bien viven en grupo los tuco-tuco, no son amigos entre ellos. Ya son coloniales, pero entre ellos la colonia no es real, sino que viven en grupos, son solitarios. Cada uno tiene su propia madriguera. Y eso va para macho y hembra. Solamente se juntan para la reproducción y se separan. Eso sería relacionado con el tuco-tuco. Siguiente, y con la siguiente aprovecho de responder lo que dice Marce. Este otro bichito, que sí tuve la oportunidad de verlo en la vida real, lo vi en la laguna de Chaxa, ahí cerca de donde están los flamencos, se llama ratón oliváceo y es una de las especies que se le ha encontrado antivirus. Ya, para los que no saben o no son de Chile y no han escuchado sobre el antivirus, es uno de los virus más mortales que se pueden encontrar en Chile y está presente en un ratón que se llama ratón de cola larga. Y actualmente sabemos que puede contagiar a otros roedores, haciendo que también tengan antivirus. Recomendaciones: no matar ratones oliváceos, están en peligro de extinción, así que aunque algunos de ellos presenten antivirus, no ir a matarlos. El antivirus produce una enfermedad llamada anta, por si acaso. Antivirus es el nombre del virus y anta es el nombre de la enfermedad. Entonces, ¿qué podemos hacer si están estos ratones infectados? Primero, y en la primera recomendación, no ir a meterse a lugares donde puede haber presencia de antivirus o de roedores. Sería lo primero. El ser humano se enferma de cosas porque se mete en el ambiente natural de otros seres vivos, como pasa en este momento con el SARS-CoV-2, que básicamente es ir a comernos animales que no deberíamos haber ido a comer, como lo es el pangolín o el murciélago de herradura.
Entonces, lo mismo con estos ratones en anta. La mejor prevención es evitarlos, no ir a meterse a donde no corresponde porque se pueden contagiar de algo. Y en términos de investigación, en términos científicos, sería ir identificando los que se han logrado infectar e ir eliminándolos y dejando la población que está sana. Ya, porque si empezamos a matar ratoncitos oliváceos así a diestra y siniestra, pues vamos a extinguirlos y cumplen roles importantes en la naturaleza. Pertenece al orden de los roedores, el ratón oliváceo, y a la familia de los múridos. Eso quiere decir que directamente es pariente de los ratones y las ratas. Lo podemos encontrar en Argentina y en Chile, y en la parte de Chile en todo lo que es parte andina, cerca del Observatorio Alma, en San Pedro, y donde lo pude observar yo por primera vez, que fue en la laguna de Chaxa. Y son crepusculares, también son nocturnos, eso quiere decir que salen cuando está el atardecer y en la noche, ya, porque es un desierto, entonces la mayoría de los animales evitan eso. Y yo lo pude ver de día, estaba arrancando el sol justamente. Y su esperanza de vida no es más allá de 14 meses, viven poquito como la mayoría de los múridos. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son esos lugares? Los lugares que deberían evitar son aquellos lugares que son silvestres, que es ambiente silvestre. Si bien a la mayoría de las personas, a muchas personas les gusta investigar, hay que tener en cuenta que al investigar en ciertos lugares te arriesgas a posibles enfermedades o a peligros de otra índole. Así que andar solamente en sectores urbanos es la mejor opción. Y tenemos ahora al zorro culpeo. Y justamente esta imagen que me encantó porque es un zorrito directamente en las antenas de Alma. El zorro culpeo es famoso, famosísimo en Chile, aunque no es endémico de Chile. El único zorro endémico de Chile es el zorro de Chiloé y está muy lejos de Alma. Pero los zorros culpeos sí los podemos encontrar en Alma y su orden se llama carnívoros. ¿Qué quiere decir eso? Que son parientes de los osos, los lobos marinos y los felinos, como los gatos o otros félidos como pueden ser los tigres, etc. Y su familia es cánido. La familia cánido, dentro de los caninos, los caninos están dentro de los cánidos, perdón, son animales como lo son los lobos, los perros y los zorros. Entre ellos tres, son muy cercanos. Incluso se ha registrado hibridación entre zorros y perros o entre zorros y lobos también. Es el segundo cánido más grande de Sudamérica, ya el zorro culpeo, porque hay uno que le gana en tamaño, que es el lobo de crin, que es otro tipo de canino, que es más cercano a un zorro en todo caso que a un lobo, pero le llaman lobo de crin, que es herbívoro, perdón, come frutas. En el caso del zorro culpeo, sí come carne, come aves, roedores, se come a otros mamíferos, los roedores directamente son otros mamíferos, come carroña, ya también si no encuentra algo para cazar va a comer animales muertos, y también se alimenta de algunas plantas. Los cánidos, a diferencia de los félidos, tienden a ser más omnívoros. Los félidos sí tienden a ser más carnívoros. A pesar de que su grupo se llame carnívoros, pueden comer plantas. Y algunos datos curiosos del zorro culpeo es que está dentro de la cultura popular, porque, por ejemplo, cuando fue la Copa América 2015, fue el animal que fue una de las mascotas de esa copa que se celebró en Chile. Y también sale en un libro de Julio Verne que se llama La Isla Misteriosa. Una cosa interesante que les puedo decir de zorros culpeo es que yo he tenido la oportunidad de tener uno en los brazos. Cuando era rescatista de fauna silvestre, tuve un zorrito culpeo en los brazos. También he tenido zorrochilla, que es otra de las especies que también se pueden encontrar cerca de San Pedro. Y como lo ven, puede recorrer grandes territorios porque he visto zorros culpeos sueltos en Antofagasta, la ciudad, en la costa, y como lo pueden ver, ahí está a los 5.000 metros de altura en las antenas mismas, o sea, se puede adaptar a muchos tipos de altura. Siguiente diapositiva. Mira, Miranda Oye, pone ahí bebé, aunque no lo creas, es adulto. ¿Ah? preguntan de dónde es el lobo que mencionaste. Lobo de crin se puede encontrar solamente en Ecuador. Ese que está ahí es uno de los típicos que yo creo que todos los que trabajan en Alma y todos los que han ido de visita también a Alma, lo han visto corriendo y atravesándose por la carretera. También lo vi cuando subí a Alma, aunque ya los había visto antes en estado silvestre cuando había ido a San Pedro. Y también cuando fui rescatista tuve la oportunidad de criar a uno desde que era bebé hasta que era adulto. Se llama vicuña y es un camello, ¿ya? Pertenece a un orden llamado cetartiodáctilo. Cetartiodáctilos son animales como la jirafa, los venados, las vacas y las ballenas. Aunque no lo crean, son parientes de estos animales. Pareciera que no, pero genéticamente se descubrió que las ballenas son muy cercanas a un camello.
Su familia es camélido, que se puede traducir como camello, y estos son camellos, pero de América. ¿Cómo distinguimos un camello americano? Porque no tienen joroba. Eso es lo primero que uno nota de ellos. Hasta la llama, la alpaca, el guanaco y la vicuña. La vicuña es el camello más pequeño de todos los que existen, y no solamente eso, sino que es el que vive a más altura. Parte de los 3.200 metros sobre el nivel del mar hacia arriba. ¿Ya? Y Alma tiene en su calendario, en el mes de septiembre, si no me equivoco, una imagen de una vicuña, porque es muy característico del observatorio. Come plantas de la puna, o sea, de los sectores de gran altura, y es un animal de pastoreo de impacto bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que no daña lo que pastorea. Porque, por ejemplo, las vacas sí tienden a extinguir plantas completas, se extinguen especies. Las vicuñas no, comen la cantidad que necesitan y ya. Y aparte de que son camellos y es algo extraño que uno no asociaría en América, son grupos que viven, son grupos directamente, pero familia. O sea, cada vez que hay un grupo de vicuñas, todos son familia. Y son territoriales, o sea, cuidan su sector. Normalmente cuando uno se acerca a una vicuña, la primera acción de la vicuña va a ser arrancar. Pero si se siente muy amenazada, va a atacar. Y el ataque que tienen es escupir. Así que recibí el escupe de una vicuña y de un guanaco alguna vez en mi vida y oh, es terrible, huele bastante feo. Y es por eso, porque es un método de defensa. Y se cree, según estudios, que las alpacas, que es un camello doméstico americano, es una evolución creada por el ser humano a partir justamente de vicuña. Así que la alpaca sería el descendiente evolutivo de una vicuña. Y eso, no sé si tienen alguna pregunta de vicuñas. Ahí veo que me está haciendo una pregunta. KC Roman, ¿qué es un cetartiodáctilo? ¿Por qué se caracteriza? Actualmente por un tema genético. Visualmente una ballena no se parece mucho a un camello. Simplemente por genética sabemos que ambos son cetartiodáctilos. Pero antes los grupos estaban separados como cetáceos y artiodáctilos. Fusionaron las dos palabras en una. Ah, mira, Danilo me dice que sobre los 4.000 metros crece una planta, que no la incluí, que se llama flor de la puna y que las vicuñas la prefieren. Sí, supongo que porque comen distintas plantas de la puna y supongo que tienen su preferida y gran dato va aquí para el directo saber eso. Y me dice lo de José Ignacio, se me pasó, José Ignacio. Dice, ¿cómo diferencias las vicuñas de las llamas de las alpacas? Hay ciertas características. Esta vicuña, la alpaca es muy lanudita, la llama tiene pelo pero no tanto, y el guanaco tiene la cara negra. El guanaco es el que más se parece a la vicuña visualmente, pero el guanaco tiene la cara de color negro y la vicuña no. Eso sería como la manera de diferenciar. El otro son los tamaños. La vicuña es la más chiquita y el guanaco es el más grande. Siguiente diapositiva. Oye, y la vicuña y el guanaco, ¿Mm? corrígeme, pero la vicuña y el guanaco son salvajes y la alpaca y la llama son domésticos, ¿no? Exacto, exacto. Y la alpaca se cree que vino de la vicuña y la llama se cree que vino del guanaco. Perfecto. Sí. Lo que sí, el guanaco vive a mucha más baja altura que la vicuña. La podemos encontrar ahí, por ejemplo, por sectores de La Pampa. Ahí a veces uno ve guanacos corriendo. En cambio, la vicuña no la encuentra, pero cerca de Alma o en Alma mismo. Oye, y preguntan cuáles son los depredadores de la zona. De las vicuñas, aunque no lo crean, los zorros culpeos pueden cazar vicuñas. Ese es uno de los depredadores. Serán chiquitos, pero se juntan entre varios zorros y pueden además cazar una vicuña. Y los otros son los pumas. Si bien los pumas no llegan a tanta altura, hay un sector donde se cruzan vicuñas con pumas, donde se encuentran. Entonces los pumas sería otro depredador de ellas. Perfecto. Ya, y eso es todo lo que íbamos a ver de mamíferos, porque ahora toca un anfibio, que es el sapito de 4 ojos. Y uno dirá, ¿por qué le dicen así? ¿Usará lentes o qué onda? No. Tiene unas glándulas en la parte posterior que no se notan mucho en esta foto, lamentablemente, pero se ven igual que sus ojos. Y eso es para confundir al depredador. Pareciera que directamente tuviera ojos atrás y ojos adelante. Entonces, como los depredadores tienden a atacar al cuello o a la cabeza de los animales para matarlos, pues el sapito de 4 ojos tiene como 2 cabezas visualmente para el depredador, lo que le ayuda a evitar ser devorado por posibles depredadores. ¿Por qué puse este sapito dentro de este super top de Alma? Porque, bueno, es del orden de los anuros, eso quiere decir que es pariente de todos los demás sapos y las ranas, pero lo puse aquí porque es uno de los pocos anfibios que resisten la estepa y el desierto. Ya no miden más allá de 5 centímetros, son chiquititos, y su resistencia a las zonas áridas es grande.
y eso se extraña en un anfibio, porque los anfibios necesitan su piel húmeda siempre. Sin embargo, él se ha adaptado a soportar zonas áridas. Y como todo anuro, tiene una fase de metamorfosis, donde sus larvas, que se llaman renacuajos, tienen branquias, y los adultos, que se llaman sapos o ranas, dependiendo de cuál organismo estemos analizando, tienen ya pulmones y pueden salir del agua. Por ende, directamente, así por historia evolutiva, los anfibios son el intermedio entre los peces modernos y los reptiles. O sea, es el paso de los animales entre el agua y la tierra. Ah, mira, Danilo dice que hace un mes tuvieron avistamiento en OSF y AOS de vicuñas. ¿De De vicuñas? guanaco, Ah, no, de guanaco. de Sí, hay guanaco. Que algunos es casos raro que de los guanacos guanaco no ahí. se quedan muy atrás, pero es raro. Y claro, un avistamiento así es increíble. Hace 2 meses, dice. No lo incluí directamente aquí porque el guanaco es raro que llegue tan arriba, entonces no lo consideré como directamente fauna que podemos encontrar cerca de Alma, pero por lo que me dice ahí, sí han pasado por ahí. Entonces, ya, siguiente diapositiva. Mira, qué comentario más nostálgico. Alien Cide dice que se acordó de los chocolates Zapito. Un chocolate que se comía harto en Chile cuando yo era niño. También se me cae el carnet con eso. Ahora vamos con aves. Hay muchos anfibios en este momento, sino que tenía solamente el sapito de 4 ojos preparado. Pero de aves traigo un poquito más. Tenemos a este que se llama traro, en Aymara, y el otro nombre común que uno puede encontrar es carancho. Es un falconiforme, eso quiere decir que es pariente de las águilas, los halcones y los buitres como el cóndor. Y de la familia falcónido, eso quiere decir que directamente es pariente de los halcones. Es un ave rapaz o ave de rapiña, que son todas estas aves que son de presa, que cazan animales desde el aire, tienen picos adoptados para comer carne y unas garras, pero sorprendentemente peligrosas. Tuve la oportunidad también de trabajar con aves rapaces y con traros, y para poder manipular uno lo tienes que agarrar desde las patas de abajo, porque las patas son más peligrosas que el pico. Entonces uno lo agarra así como un cambucho de lado para poder manipular una de estas aves. Son familiares, padre, madre y la cría. De hecho, teníamos en el centro de rescate una, y los papás venían por afuera de la jaula y le tiraban ratones hacia adentro para alimentar a su cría mientras la estábamos cuidando. Es un ave que, a diferencia de muchas otras aves, puede caminar y correr. O sea, la podemos ver corriendo por suelo sin usar las alas. Los adultos, como pueden ver, tienen una cresta ahí atrás. Me hacen acordar al Pokémon este Pidgeotto o Pidgeot. Son principalmente carroñeros, a diferencia de otras aves de rapiña. Es muy poco lo que cazan en comparación a lo que comen carroña. Y sus huevos son de color marrón rosado. Y esos son todos los datos que tengo por ahora de lo que es un traro o un carancho. Este que está aquí se llama Pequén. Me acuerdo que cuando íbamos con Miranda y Danilo en la camioneta camino a el observatorio, se atravesó un pequeño camino y Danilo dijo, mira, un búho, o algo así dijo. Pero a pesar de que parece un búho, visualmente es una lechuza. No es un búho, pertenece al orden de llamados rapaces nocturnas, que ahí están incluidos los búhos y las lechuzas, y a la familia llamada titónidos, que son directamente la familia de las lechuzas. ¿Cómo podemos distinguir que es una lechuza y no un búho? Porque los búhos tienen orejas, plumas auriculares que parecen orejas, y la lechuza no las tiene. Es sin duda la lechuza más pequeña que existe, son chiquititas. Yo las he tenido en una sola manito porque son muy, muy pequeñitas. Y comen reptiles e insectos principalmente. Son principalmente terrestres, no es solo que vuelan como lo que andan en tierra, y fabrican más donde vive. Y cazan planeando. Ya su método de caza, a diferencia de otras rapaces, que es agarrar un animal con las patas, estos lo hacen planeando. Parece que se bajó un poquito la señal, dicen ahí, porque dicen que se ve medio borroso. Yo igual lo noto un poquito borroso, pero no estoy seguro. Vale, vale, se escucha un poco la voz tuya cortada. Creo que se fue la señal un poquito otra vez. ¿Cuánto duermen los búhos y las lechuzas? Supongo que va en esa pregunta, mientras voy respondiendo algunas preguntas de aquí. Duermen gran parte del día. Salen o son crepusculares o se te escucha sin que esté cortado, pero la imagen se ve cortada y borrosa. Creo que ahí se está arreglando, a ver. Ah,
Creo que sí. ¿Me escriben ahí en los comentarios si es que están viendo bien la presentación? Sí, dicen que se ve borroso. ¿Se ve borroso? Esa se arregla ya cuando el directo se resuba también. Bueno, si quieren igual después puedo subir públicamente la presentación para que la puedan ver. Y por mientras puedo seguir hablando de los animales y describiéndolo un poco si no los ven muy bien. No sé qué opinas Sí, sí, de eso. sigamos mientras a ver si se va arreglando. Vale, De todas maneras no podemos hacer mucho más. sí. Ya, entonces siguiente diapositiva y yo voy describiendo un poco más a los animales o a las criaturas que vamos viendo. Ya, y vamos con este que me llama mucho la atención y me enteré hace menos de un año que existía, nunca lo he visto. Se llama gaviota andina. Y no le dicen gaviota andina porque parece gaviota, sino que directamente es una gaviota. Pertenece a la familia llamada láridos, que son todas las gaviotas. O sea, es una gaviota del altiplano. Miren qué extraño, vive en la cordillera en vez de vivir en la playa. Es la única gaviota que existe en sierra, en sectores altiplánicos o sectores de gran altura. Viven en grupos pequeños cerca del agua, cerca de ríos, de salares, y comen insectos principalmente. Lo pueden hacer en sembradíos, lo pueden hacer en pradera, volando, pueden pillar otro insecto como teclas, y pastorales. O sea, estas gaviotas las podemos encontrar en sectores de basura. ¿Por qué? Porque las gaviotas tienden a ser carroñeras. Entonces se han adaptado también a las condiciones de vida humana. En el verano específicamente viven entre 3.000 a 4.500 metros sobre el nivel del mar, pero en invierno bajan a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Esto debido a que tienden a buscar el frío. Entonces, como cambia en el verano y se vuelven más calurosos hacia la costa, pues suben más, se acercan más a la cordillera todavía. Y eso es todo en realidad lo que tengo que hablar de este pajarito. Tal vez si no se nota bien, se lo describo un poco, es un ave con la misma forma que tiene una gaviota, solamente que la punta de la cola y la cara completa son de color negro. Y el pico también es negro y las patas también son de color negra. El resto del cuerpo es blanco. Comen insectos. En el río Mapocho también hay gaviotas, sí, pero la diferencia entre estas gaviotas y las otras es que han subido por actividad humana a través de los ríos. Estas no han tocado el océano nunca, no vienen del océano, sino que nacieron ahí. Ya. Y toca el flamenco, o también como le llaman en Chile, parina, y como le dicen aquí en México, le dicen flamingo. Aunque el nombre más común que uno puede escuchar en casi todos los idiomas de habla hispana es flamenco, más que parina, que es muy local de Chile, o flamenco, que es muy local de acá de México. Pertenece a un orden que, si lo voy a leer, cuesta mucho pronunciarlo, es Phoenicopteriforme. Eso quiere decir de que es el orden de los flamencos directamente. O sea, flamencos son parientes de flamencos. No hay otro pariente vivo de todo el resto de parientes de flamenco están extintos y solamente han sobrevivido ellos. Hay muchas especies de flamenco en Chile, por eso puse simplemente el nombre científico y en SP, que quiere decir que hay más especies. Son, creo que, si no me equivoco, 3 especies de flamenco en el sector de la Puna, cerca de Alma, y uno de esos sí tiene el nombre chilensis, pero hay otras 2 especies que también son de ahí. Su envergadura puede llegar a 1.6 metros. Envergadura es el tamaño de ala a ala. O sea, casi 2 metros de punta de ala a ala. Son aves gigantescas. Su plumaje, como lo pueden, bueno, no lo pueden ver mucho en la imagen tal vez ahora, pero es blanquecino rosado. Ya tienen una tonalidad que uno la nota y la reconoce por ese rosado, y a veces son muy rosados. A veces los blanquecinos ni siquiera están. Se alimentan principalmente de artemias. Ya voy a conversar lo que es una artemia, también viene incluida en la presentación. Pero, y viven en aguas muy alcalinas. El pH alcalino es el opuesto al pH ácido. Y el pH alcalino también quema. El que no quema es el neutro. Entonces uno puede ver a veces que los flamencos levantan una patita porque se la están quemando. Y viven ahí y se han adaptado a soportar ese ambiente. Mira, ahí Danilo me da los nombres comunes de los flamencos. El flamenco de James, el flamenco andino y el flamenco chileno, que serían los 3 que podríamos encontrar cerca de Alma. Gracias por el dato. Y el pico este tan raro que tienen los flamencos sirve justamente para filtrar su alimento, que se llaman artemias, que son de color rojo.
lo que da la hipótesis, porque no es algo comprobado por más que todo el mundo lo dé por hecho, de que el color de ellos se debe a su alimento, ya que las crías son de color blanco. Entonces el pigmento lo agarran probablemente de las artemias, pero se ha descubierto que el pigmento ya lo traen las crías, entonces eso hace que no sea un hecho 100% comprobado. Hay algo más ahí que solamente comer artemias. Y normalmente lo podemos encontrar en el Salar de Atacama o en la laguna de Chaxa. Yo tuve la oportunidad de verlos en Chaxa principalmente y está lleno de flamenco ahí, algunos se te acercan bastante, que es una reserva, así que es un lugar protegido donde pasas, pero solamente puedes andar por ciertos sectores de la reserva. Siguiente. Y esta es la artemia, lo que come, lo que les decía que probablemente es lo que le da el color, pero todavía no hay 100% de certeza. La artemia es un artrópodo, eso quiere decir que son animales que tienen un exoesqueleto externo, duro, como el ejemplo de esto, los crustáceos, los insectos y los arácnidos, pero este artrópodo en particular es un crustáceo y vive en aguas salobres, o sea, con exceso de sal, ¿ya? Y por eso lo podemos encontrar ahí a los flamencos comiéndolos, porque están en estas aguas que son lagunas de los salares. Presentan dimorfismo sexual, eso quiere decir que el macho y la hembra son diferentes. El macho tiene, bueno, los crustáceos todos tienen 4 antenas. El segundo par de antenas de los machos es grande y le sirve para agarrar a la hembra en la reproducción. Por ende, la de la imagen es una hembra porque tiene las 4 antenas delgaditas. Pueden hacer partenogénesis, eso quiere decir de que la hembra se puede reproducir a sí misma, se clona, sin la necesidad de un macho, pero también reproducción sexual directamente entre macho y hembra. Y acá hay otros datos raros, son bastante raras las artemias, la verdad. Pueden hacer reproducción ovípara, o sea, poner huevos, pero también vivípara. Y esto va a depender mucho de la cantidad de sal. Si hay mucha sal, ponen huevos. Si hay poca sal, ponen las crías vivíparas, o sea, directamente sin el huevo. ¿Por qué motivo? Porque el huevo es un quiste. Está hecho para soportar condiciones extremas. Entonces, mientras el huevo no encuentre las condiciones necesarias para nacer, no nace. Cuando la artemia detecta que hay demasiada sal, es un peligro porque la laguna donde vive se puede secar. Y si se seca, se mueren. Entonces, ponen huevos para tener la posibilidad de sobrevivir en un futuro. Pueden soportar los huevos específicamente desde menos 230 grados bajo cero. Perdón, menos 273 grados bajo cero y soportar 60 grados de temperatura hacia arriba. O sea, soportan una gran cantidad de temperatura estos huevos y lo que hace que este animal sea, en primer lugar, psicrófilo. Eso quiere decir que es un extremófilo que soporta temperaturas bajas o vive en temperaturas bajas. Termófilo, que soporta o vive sobre temperaturas muy calientes. Halófilo, quiere decir de que vive en sectores con mucha salinidad. Y alcalófilo, que soporta sectores alcalinos, o sea, con pHs muy altos. Y es semipoliestremófilo, o sea, casi es como un tardígrado este bichito en términos de resistencia, pero sus huevitos específicamente. Y otro dato que también puede ser perturbador, digámoslo así, es que las artemias las venden en huevos. Como los huevos resisten a todo, las venden y le llaman sea monkeys. Antiguamente venían en Chile en unos productos llamados marinela. Uno compraba hartos de estos manqueques, rayitas, pingüinitos, y te daban una bolsita con artemias y tú las ponías y decías, oh, hay bichitos en mi acuario y están vivos. El problema de esto, que es casi maltrato animal o directamente maltrato animal, porque se lo daban a niños que no saben que estaban vivas. Y las artemias tienen sistema nervioso complejo porque son crustáceos, tienen un ganglio cerebral amplio con el que pueden sentir sensaciones. Imagínate meterlas al agua y que se empiecen a morir ahí en el acuario porque yo creo que un niño no tiene ni idea cómo alimentar artemias. Y otro uso que, digamos, de comercial que se les da es para alimentar peces de acuario. Y de hecho todavía lo siguen vendiendo en algunos lugares con el nombre de sea monkeys, que sería como monos de agua. Así que ya saben que si algún día quieren sea monkeys son seres vivos, no son cosas inventadas con plástico, están vivos de verdad. Miranda me pregunta si las artemias son resistentes al vacío. No, por eso son semipoliestremófilos. O por lo menos no hay un registro de artemias soportando el vacío y dudoso que lleguen hasta el espacio, a menos que el ser humano lo llevara. Habría que hacer la prueba, la verdad, porque me pregunta si los huevos de la artemia podrían soportar el vacío y hasta donde yo sé no hay un registro de algo así. Ahí siguiente diapositiva, para seguir con otros artrópodos. Entonces, para seguir la línea de los artrópodos, me disculpo para los que son aracnofóbicos, está este que se llama araña camello. Y la araña camello, o solífugo, que es el otro nombre común, tiene un origen de este nombre.
Solífugo quiere decir el que arranca o se fuga del sol. ¿Por qué razón? Porque salen de noche principalmente. Y araña camello, ¿por qué? Porque parecen arañas y persiguen a los camellos. En este caso, en América, persiguen las vicuñas o los guanacos. Y no es que los persigan, sino que buscan ponerse abajo de la sombra del animal. Entonces, eso ha hecho que personas que van caminando, como los seres humanos hacemos mucha sombra, este bichito se esté quemando las patitas, corra y empieza a perseguir a las personas para ponerse en la sombra de las personas, y uno ve que viene un pedazo de araña gigante persiguiéndote y corres y dices, ¡guau! Me persigue una araña. Pero no, no te está persiguiendo y es uno de los animales más inofensivos que existe. Y no es una araña, directamente. ¿Qué es lo que son entonces las arañas camello? Pues arañas camello. Pertenecen a un grupo propio llamado solífugos. Entonces, si bien visualmente se parecen a una araña, no lo son, aunque sí son arácnidos. Algunos, si les cuentan las patas, va a parecer que tengan 10, pero no, tienen 8, como todos los arácnidos, y lo que está hacia adelante se llaman pedipalpos. Con esos palpan el terreno. La otra diferencia con una araña es que sus quelíceros, que sería el equivalente a lo que le llaman mandíbulas, son pinzas, como las de los escorpiones, pero en la boca. Entonces, boca entre comillas, porque los arácnidos no tienen boca. Entonces, con eso caza las presas. Y no tiene veneno de ningún tipo, no es como las arañas y los escorpiones. Y la única manera de que te mordiera uno es que sea grande en primer lugar, y los de alma son muy pequeños, y que lo trataras de aplastar con la mano. Y nadie va a ser tan tonto para ir y tratar de hacer eso. Así que no los maten, no hacen nada realmente. Son completamente inofensivos. Y spoiler, se viene un video en mi canal, en Wikiseba, que lo hice justamente con Miranda Luna Durano, cuando estuvimos en Alma, que yo creo que unos 30 minutos antes de que llegara Danilo para llevarnos a las antenas del observatorio, Miranda se encuentra una araña camello y aproveché de hacer un video con la araña y poniéndome en la araña, entre comillas, poniéndomela en la mano. Así que no las maten, por favor. Y lo otro es que estos animalitos tienen esas costumbres de perseguir la sombra porque tienden a ser nocturnos. Entonces, cuando salen a la luz de día, a la luz del sol, arrancan porque se queman las patitas. Ahí, siguiente diapositiva. Las antenas. No. Sí. Entonces, el otro animal son las antenas, no. Puse esa imagen de las antenas porque hay agua. Y normalmente los seres unicelulares o los microorganismos los encontramos en agua. Entonces, ese es el siguiente grupo de criaturas. Ya vimos plantas, vimos animales, y ahora toca microorganismos unicelulares o microorganismos en general que también pueden ser pluricelulares. Entonces, siguiente diapositiva. Vamos a partir con este que se llama Pinularia chilensis. ¿Y por qué le digo el nombre científico no el común? Porque no tiene nombre común, entonces solamente hay un nombre científico para ella. Pertenece a una clase llamada diatomeas, las cuales son algas. Por ende, esta es una alga que vive cerca del Observatorio ALMA. Es una alga específica de Atacama, del desierto de Atacama y de la estepa de Atacama, y está cubierta de sílice. Dato muy, muy importante para la astrobiología directamente. ¿Por qué? Porque se habla, por ejemplo, de seres con bioquímicas hipotéticas, que su química no sea carbono. Y uno de los elementos propuestos para esto es justamente el silicio. Y acá tenemos un ejemplo de un ser vivo terrestre que tiene una cubierta hecha de silicio. Por ende, cuando morían en la prehistoria, normalmente encontrábamos sus esqueletos fosilizados porque son muy duras. Y otro dato también interesante de las diatomeas es que se cree que son las que dieron origen al petróleo. Ya el petróleo, que es un combustible fósil, no viene de dinosaurios, viene de algo mucho más antiguo que podrían ser diatomeas o protozoos en general. Protistas, perdón, porque estas son algas. Su cuerpo, como lo pueden ver, es elíptico y alargado, es como un óvalo estirado. Y tienen dos tecas. Tecas son las cubiertas. Una se mete abajo de la otra, como una placa de Petri. Entonces, cuando se reproducen, se suelta una placa con la otra y generan nuevamente tecas. El problema es que la que es más chiquita cada vez se hace más y más y más chiquita. ¿Cómo lo solucionan? Cuando ya están demasiado chiquitas, hacen reproducción sexual y vuelve a salir una grande. Y así evitan hacerse mini hasta el infinito. Poseen una gran vacuola. La vacuola es el organelo donde las células almacenan agua. Y obviamente son seres similares a plantas, entonces, porque son algas, entonces tienen que tener almacenamientos de agua. Y solamente poseen 2 cloroplastos, uno en cada teca.
Los nombres de las tecas son epiteca y el otro que me da un poquito más de risa que es hipoteca, porque coincide con otra palabra. Y eso es lo que le puedo decir por ahora de la Pinularia chilensis. Todo el resto de los datos son demasiado técnicos porque se estudia ya a nivel de investigación, porque no es algo muy común que podamos ver con nuestros ojos. De hecho, no lo podemos ver con nuestros ojos a menos que lo metan a un microscopio. Pero sería una de las algas cercanas al observatorio ALMA o en el observatorio ALMA mismo. Entonces, siguiente. Y lo que preguntaban recién, esta sí puede resistir al vacío del espacio. Es así, hay muchas algas que son diatomeas que soportan al vacío del espacio. Termófilos son organismos extremófilos que soportan alta temperatura. Ya hemos visto a varios, pero aquí voy a centrarme un poco en las generalidades de un organismo termófilo. Es un tipo de extremófilo, como les decía, que vive a altas temperaturas sobre 45 y a más de 100 grados Celsius. ¿Ya? Y la imagen que podemos ver ahí son los geysers del Tatio, que también están muy cerca del observatorio ALMA, y en esas aguas que están hirviendo podemos encontrar organismos termófilos. Normalmente los termófilos o son bacterias o son arqueas, que es otro tipo de organismo unicelular. Pero también podemos encontrar animales como algunos anélidos. Un anélido es como las lombrices, similar, pariente de las lombrices, la lombriz es un tipo de anélido, o también los famosos tardígrados. Esos soportan casi todo, de hecho, y es un animal. Eso es lo que tendría que decir por ahora de termófilos. Entonces, siguiente. Y después tenemos los halófilos. Los halófilos son organismos que soportan alta salinidad. En ambientes como donde está el observatorio ALMA, las dos primeras cosas que notamos es mucha temperatura y mucha salinidad, entre otras cosas como ambientes muy básicos o cambios de temperatura bruscos, pero me voy a centrar solamente en termófilos y halófilos. Entonces, como les decía, halófilos son organismos que viven en ambientes muy salinos y coincidentemente los ambientes salinos son alcalinos, así que a veces también son alcalófilos. Normalmente, al igual que los termófilos, en su mayoría son bacterias o arqueas, pero también podemos encontrar algas y protozoos, como lo podía ser el caso de la diatomea que vimos recién. También vegetales y plantas, como el algarrobo, directamente una planta que está soportando una salinidad alta. Y sabemos que estos seres pueden tener un equilibrio osmótico. Lo explico en palabras más sencillas. ¿Se han fijado que cuando están mucho tiempo en el agua, las yemas de los dedos se les arrugan? Eso es porque hay un intercambio de iones con el medio. Tenemos menos minerales que el agua y eso hace que las membranas celular con el exterior de nosotros traten de equilibrar esos iones haciendo que se absorba o se pierda agua según la diferencia de iones que haya. En estos ambientes, al haber tanta sal, hay muchos iones. Por ende, las células de los organismos halófilos tienen muchos iones también en el interior. Es como que fueran células llenas de sal, por decirlo en palabras muy comunes. Entonces, ese es uno de los mecanismos que usan para poder sobrevivir a esos ambientes. Y son organismos modelos para la astrobiología. ¿Por qué razón? Porque muchos de los ambientes posibles donde pudiese haber vida extraterrestre son ambientes salinos. Y por eso el desierto de Atacama lo usan también para estudiar Marte. Ya el Valle de Marte o el Valle de la Luna, ambos se parecen mucho al planeta Marte. Aunque se llame Valle de la Luna, se parece más al planeta Marte. Y justamente una de las cosas es el exceso de sal. Así que si existiera la posibilidad, porque son cosas que no se pueden asegurar, probablemente pudiese ser organismos análogos a los que podemos encontrar en estos ambientes. Siguiente diapositiva. Y ya vamos llegando casi al final. Esto se llama levadura negra termófila. No quería terminar sin poner un hongo. Y es un hongo microscópico, una levadura directamente, que vive cerca de ambientes de mucha temperatura, 40 a 42 grados centígrados aproximadamente, así que la podemos encontrar en el desierto. Rara vez causa enfermedades, pero sí las puede causar. Puede causar problemas a la piel, problemas cutáneos, o infecciones cerebrales que ya directamente se... Hola, hola, se nos acabó el tiempo, no nos dimos cuenta y no avisó como otras veces, pero ya estamos de vuelta esperando que se vuelva a conectar el Seba, Wikiseba. Así que hola, hola, estamos de vuelta ya, disculpen el corte, pero no nos dimos cuenta que se nos acabó el tiempo y tampoco nos avisó como otras veces, así que aquí llegó el Seba. ¿Cómo están? Ahí estamos. Hola, Seba. Volví. Se cortó de Volví. golpe, mil disculpas, porque se pasó el Sí, tiempo. perdón, se nos pasó el tiempo y no avisó como otras veces, eso es lo extraño. Sí.
Entonces, tocas ya quedaba poco por ver, así que vamos con casi el último ser vivo y de ahí viene un huevito de Pascua que incluir. Estábamos hablando justamente de la levadura negra que decía de que te podía generar enfermedades, pero que no había que tenerle miedo porque todas las levaduras, incluyendo la del pan, pueden causar enfermedades, pero son oportunistas. O sea, la única manera que te infecte es que tengas que tener como 5 enfermedades en paralelo, tu sistema inmune muy deprimido y recién tal vez podría entrar una levadura a tu organismo. Así que es difícil que dé como enfermedad y es en la que menos enfermedades causa, a pesar de que tenga algunas tan mortales como infección cerebral. Pero normalmente es un organismo que lo vas a ver así pegadito a las rocas y no te va a generar ningún problema de ningún tipo. Y tiene también, aparte de soportar mucha temperatura, es acidófilo, soporta el ácido también. Y es uno de los hongos, levaduras, que podemos encontrar en el desierto de Atacama, cerca de Alma. Por si acaso lo que ven ustedes ahí como pelotitas no son el hongo, son colonias completas de muchos hongos. O sea, es microscópico directamente. Entonces, siguiente diapositiva. Yo creo que a él lo conocen muchas personas. Ahora vamos a ver la fauna endémica, o sea, propia del observatorio mismo. No la podemos encontrar en ningún lado que no sea el observatorio. Vamos con el primero. La siguiente diapositiva. Ah, Ahí está. Entonces, el primer ser vivo endémico del observatorio ALMA se llama almito. Pertenece a la especie Canis lupus familiaris y es del orden de los carnívoros, al igual que los zorros, y de la familia de los cánidos, igual que los zorros. Es una subespecie del lobo que ha evolucionado muchos años con el ser humano y hace que tengamos una relación muy estrecha con ellos. Yo estaba leyendo un par de papers y me encontré de que Almito tiende a ser un superhéroe en sus ratos libres. Esto es información seria, científica total, por si acaso. Almito es un superhéroe en su pasatiempo. Y también es astrónomo. ¿Ya? El único perrito astrónomo que podemos encontrar en el universo conocido observable. Y muy importante, se hicieron estudios genéticos que demostraron que si tú le das like a este directo, Almito te devuelve la sonrisa. Esa sería la primera fauna endémica de Alma. Siguiente diapositiva. Y tenemos a lo que le llamamos el humano moderno, subespecie Homo sapiens sapiens, especie Homo sapiens. Orden primates, familia homínido. Homínidos son los gorilas, los chimpancés, los bonobos, etcétera. Tiene ciertas características que lo hacen diferente a otros animales. Tiene capacidad subjetiva del entorno, lo que se le llama qualia. Eso quiere decir que puede imaginar cosas que no existen realmente. Y gracias a esa capacidad puede construir cosas como los observatorios y trabajar en ellos, ojo. Habita todos los ambientes, inclusive Alma. ¿Ya? Así que también es endémico de allí de Alma, lo podemos encontrar cada vez que vamos al observatorio. Algunos te suben en camioneta y otros están trabajando directamente ahí en Alma. Y esos serían todos los animales que tenía preparado, bueno, animales y plantas en general, que tenía preparado para el... oye, genial, genial el final, ¿cómo dijiste? El huevito de chocolate. Sí, Muy sí. bueno. Nos están preguntando por Blackout, el gatito negro. También Ah, no lo incluí. no lo incluiste, pero hay un gato efectivamente que vive en el observatorio. Ah, no lo Eh, vi, o no lo recuerdo, la es verdad. que se deja ver menos, es más tímido. No es como el Ah, vale, mito que vale. está siempre ahí, ¿verdad? Mira, si no lo hubiese incluido. Sí, así que a veces salen las fotos por ahí, Black Cat le dicen algunos, Blackout le dicen otros. Ah, ya. No sé si alguien por ahí, si hay algún colega por ahí que lo conozca mejor, yo soy malo para los gatos, así que puede comentar los otros nombres que tiene hartos nombres y hartas vidas. Ah, mira, me dice que ese día no apareció. Claro, yo me quedé con la sensación de que estaba al mito nomás, ahí luchando contra el crimen, porque es superhéroe. Claro, no, Almito es uno de nuestras principales estrellas ahí, Sí. efectivamente. Ah, mira, Oye, Sea, muchísimas gracias por la charla. Mira, aquí están saliendo preguntas. ¿Alma genera algún impacto en las especies de su alrededor? no sé si existan investigaciones en eso, honestamente, pero diría que no. Diría porque la biomasa entre más altura es menor.
Así que al estar a mucha altura, sí, bueno, todo genera un impacto, incluso nuestra propia existencia. Entonces, de existir un impacto, yo diría que es un impacto mínimo, no un impacto que sea dañino para el ecosistema ni nada por el estilo. Ya. Y lo otro que te faltó agregar, creo, pero a lo mejor puedes conversar un poco eso, son estos burros salvajes que en realidad son burros asilvestrados, les dicen. Sí, silvestrados serían, silvestrados. Silvestrados. Sí, los he visto, pero se me olvidó ponerlos simplemente. Y esos son, Sí, pero son burros burros, directamente son creados por el ser humano. son El ser introducidos por el humano ser humano. primitivo. ¿Ah? ¿Mm? Son introducidos por el ser humano, me imagino. No, creados por el ser humano Creados. primitivo. Sí, Ah, hay ya. muchos animales que no son de la naturaleza, sino que el ser humano los creó por domesticación, y uno de esos es el burro, la vaca, la gallina, el perro, los gatos, Claro, las alpacas, las llamas también. nosotros tenemos estricta orden de no interactuar con los animales locales. Eso es como cuando estamos allá en el observatorio, la instrucción es no interactuar con ellos, ni alimentarlos, ni acercarnos para acariciarlos, ni tampoco ahuyentarlos, sino que como tratar de ser Sí. neutros. No, y eso debería ser una regla para toda persona, no solamente para los que trabajan en Alma. Hay un efecto que se da en Chile, que hay un sector donde los zorros culpeos se juntan en grupo a esperar que la gente los alimente. El problema de eso es que al estar alimentando a los animales se acostumbran a que el ser humano los alimenta, dejan de cazar y se empieza a romper el equilibrio que tiene la naturaleza, que se llama equilibrio trófico. Entonces no hay que interactuar con animales silvestres. Por ejemplo, acá en México pasa mucho con las ardillas. Entonces tampoco hay que andar alimentando y molestando ardillas. Mm, mira tú. ¿Y cómo se llama? Entonces, ¿y los burros son creados me decías, por el hombre primitivo, Claro, por pero en domesticación. América mismo o vienen de otro lado? ¿Cómo es No estoy seguro del origen exacto del burro. del burro ya, Hay algunos que me lo sé de memoria. Por ejemplo, las gallinas, el ser humano las modificó de los faisanes. Por eso las gallinas tienen esas colas, los gallos tienen esas colas como el pavo real, porque directamente siguen siendo faisanes. Los ah, gatos los sacamos perfecto, de gatos como el gato Colo Colo o el gato Montés, por ejemplo. ya, Entonces, el ya, burro probablemente salió de otro equino. Es muy probable. perfecto, perfecto. ¿Y los caballos también son creados por el ser humano? Ese no estoy seguro. No estoy seguro, Puede, ya, puede que tengan una versión doméstica y una versión silvestre del caballo. Por ya. ejemplo, pasa eso con las chinchillas. Hay chinchillas que son domésticas y chinchillas que son silvestres, pero no son lo mismo. Así que si alguien adquiere una chinchilla de mascota y después se la voy a liberar porque las chinchillas están en peligro de extinción, no lo hagan porque mezclan los genes de domésticos con silvestres y eso puede dañar a la silvestre haciendo lo opuesto, que disminuya más la población todavía. Porque un animal doméstico le tiene menos miedo a los depredadores, sabe menos cómo sobrevivir y no es bueno introducir esos genes a animales que son silvestres. Perfecto, hay un problema con la transmisión de la epigenética incluso, ¿no? Sí, Ya, buena. Oye, súper interesante. Increíble. Yo que he ido hartas veces a Alma no tenía idea que había tanto bicho al lado. sí, no hay ni el 1% de todo lo que hay. No, hay un montón. De hecho, te iba a comentar otros que faltaron ahí que uno se encuentra en las piezas, de repente como escorpiones o alacranes. Sí. Bueno, hay varios que no los incluí porque hay muchas especies y no estaba seguro a qué grupos pertenecían. Por ejemplo, en San Pedro he visto mantis, pero no tengo idea de cuál de todas las variedades de mantis serán, porque Ya, entre el animal más variedad hay, entonces es más difícil claro. Pero, distinguir por las ejemplo, especies. estos escorpiones o alacranes que encontramos en el observatorio, ¿tienen algún riesgo para el ser humano o ninguno? Probablemente no, a menos que alguien sea alérgico y lo pise. Ya, Pero el alacrán y el escorpión, si bien tienden a ser más agresivos que una araña y una tarántula, igual es lo mismo. Van a atacar solamente si sienten una amenaza, porque no nos reconocen. Somos animales tan grandes que no se dan cuenta que estamos ahí. Y por eso a veces caminan por arriba de uno pensando que caminan por una superficie. Entonces, recomendación, si alguien le camina un alacrán, dejen que siga caminando y que salga solito del brazo de ustedes, pero no hagan esto ni esto, porque ahí se va a defender. Y si bien no son tan venenosos como uno podría pensar, si eres alérgico, sí, ahí es un problema y puedes morir incluso. Si eres alérgico a un animal, pero eso es casi cualquier cosa a la que seas alérgico en general. claro. Pero ¿cómo saber Ya, si eres alérgico a un escorpión? Difícil. perfecto, perfecto. Pucha, se fueron por la onda de los Pokémon ahora. Sí, así estoy viendo. Hola chicos de Wagler Store, ¿cómo están?
Yo Eh, cuando fui a Alma desinstalé el Pokémon Go, así que no sé qué Pokémon había. Supongo que yo Kangi. nunca he usado el Pokémon Go, ella tampoco, no, no se me había ocurrido. Pero podríamos hacer un día alguien que vaya a buscar cuando una vez que podamos volver al observatorio. Sí, Oye, muchas gracias a todos por seguirnos hoy día. Creo que está demostrado que estas colaboraciones y estas actividades que hacemos hemos tenido siempre muchos seguidores y harta interacción, así que vamos a seguir haciéndolas. Y, y nada, pues muchas gracias, Seba. No sé si queréis cerrar, porque por ahora no tenemos nada agendado juntos, pero obviamente bienvenido cuando quieras volver a esta tu casa también. Así vale, que gracias. por ahora, De hecho, eso, tengo para ir a jugar despedirnos. Pokémon Go Muchas Alma. gracias. No, muchas gracias también por la invitación. Para mí siempre es, no solamente es un placer, sino que es un honor siempre para mí estar ahí colaborando con el observatorio y para cuando quieran también Wikiseba también en una casa para el observatorio. Súper. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.